Bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla David Vizcarra y el tema de hoy es absceso hepático. El absceso hepático se define como una colección de pus localizada en el espesor del parénquima hepático. Es un proceso focal supurativo y poco habitual. El uso precoz de antibióticos de alta eficiencia y el desarrollo de técnicas de drenaje mínimamente invasivas ha logrado una mortalidad que en países desarrollados ha reducido entre el 2 a 12%. Aproximadamente el 70 a 80% de los abscesos hepáticos es piógeno, el 5 al 10% es amebiano y el 10% es de origen fúngico y por otros organismos oportunistas. El absceso hepático piógeno ocurre sobre todo en diabéticos, pacientes con trasplante de hígado o tumores malignos, o en situaciones de inmunosupresión. Son los abscesos viscerales más frecuentes. La incidencia es de 2,3 casos por 100.000 habitantes. Se presentan entre la quinta a sexta década de vida y son de 2 a 3 veces más prevalentes en hombres. La amebiasis, por su lado, es una infección parasitaria endémica en regiones tropicales y subtropicales, afectando al 10% de la población mundial. En los países occidentales, la mayoría de los abscesos hepáticos amebianos acontecen en la población inmigrante y viajeros procedentes en áreas de amebiasis. La incidencia es mayor en hombres, de 7 a 10 veces, y entre la tercera a quinta década de vida, con una mortalidad menor al 0,1%. Habitualmente son los abscesos únicos localizados en el lóbulo hepático derecho. El mecanismo patogénico del absceso hepático es múltiple. Estos pueden estar causados por una colangitis ascendente debido a enfermedades biliares, procesos infecciosos abdominales asociados o no a una trombosis de la vena porta, bacteremias secundarias e infecciones a distancia con diseminación hepática a través de la arteria hepática, traumatismos no penetrantes y heridas con infección de hematomas, contacto o extensión directa a partir de una infección próxima pero distinta de las vías biliares, ingesta accidental de cuerpos extraños con perforación gastrointestinal y por procedimientos terapéuticos sobre lesiones hepáticas malignas. En ocasiones no existe una causa clara. Los colangíticos y los criptogenéticos son los más comunes. El absceso hepático se debe a la colonización del hígado por cepas patógenas a través de la circulación portal. Las manifestaciones clínicas dependen de su mecanismo patogénico. La sintomatología clásica del absceso hepático consiste en fiebre con escalofríos y dolor en hipocondrio derecho, con o sin hepatomegalia, de aparición subaguda y es presente en el 40% de los pacientes. El dolor abdominal alto se observa solo en la mitad de los enfermos. Si el absceso es adyacente al diafragma, el paciente podría presentar dolor pleurítico, tos o disnea como manifestaciones clínicas. Algunos pacientes pueden debutar con shock séptico, principalmente aquellos con obstrucción biliar y colangitis. La ictericia se asocia a la existencia de patología biliar concomitante. El absceso hepático en general se caracteriza por dolor abdominal del 70 al 100% de los casos, fiebre de un 70 al 100% y diarrea con o sin sangre de un 30 al 50%. El absceso hepático amebiano puede cursar solo con fiebre y frecuentemente es asintomático. Solo el 10% presenta diarrea aguda disentérica o diarrea crónica y menos del 1% desarrolla complicaciones graves como colitis fulminante o infección extraintestinal, siendo el hígado el órgano más afectado. La identificación del germen por el cultivo de contenido del absceso, gracias al empleo de nuevas tecnologías, se hace en más del 90% de los casos y por homocultivo en el 50%. Más de la mitad de los abscesos hepáticos son polimicrobianos. Los gérmenes responsables se relacionan con el foco infeccioso inicial. Las enterobacterias, los estreptococos microaerófilos y los anaerobios intestinales son los causantes del más del 90% del absceso hepático. Estas varían según la geografía y el escenario clínico, siendo los patógenos más comunes Klebsiella, Pseudomonas, E. coli, Proteus, Streptococcus y Estafilococo. Debido a la dificultad en el cultivo de anaerobios, estos se reportan en menos del 40% de los casos. Entre los causales más comunes se encuentran los gram negativos aerobios, como E. coli, Klebsiella, Enterobacter y Proteus. Los gram positivos como Streptococo y Estafilococo. Los anaerobios como Bacteroides, Clostridium, Fusobacterium y Peptostreptococo. Y también se encuentra la entamoeba histolítica. Los abscesos hepáticos fúngicos se presentan en pacientes inmunodeprimidos, siendo de alto riesgo aquellos pacientes trasplantados de hígado que han requerido de reintervención quirúrgica de la arteria hepática o de la vía biliar. La mayoría son por cándida, múltiples y menores de 2 centímetros de diámetro. En los pacientes con absceso hepático, los datos de laboratorio como leucocitosis, fosfatasa alcalina y bilirrubina elevadas,
anemia, aumento de la velocidad de sedimentación globular y de la proteína C reactiva, hay una alteración de enzimas de citólisis y colesteasis. Los hemocultivos son positivos en el 50% de los pacientes, mientras que los enfermos con absceso hepático amebiano requieren pruebas serológicas como anticuerpos frente a entamoeba histolítica y otras, basadas en la reacción de cadena de la polimerasa que detectan el ADN amebiano. En general, el diagnóstico de los abscesos hepáticos se establece mediante pruebas de imagen como eco, TAC o resonancia magnética, que permiten visualizar la morfología y topografía de las lesiones, realizar punción-aspiración para el estudio microbiológico y también drenaje percutáneo, como alternativa a la cirugía. Las radiografías simples de abdomen y tórax pueden mostrar hepatomegalia, niveles hidroaéreos en la cavidad del absceso, elevación del hemidiafragma derecho y derrame pleural. Como ya mencionamos, el diagnóstico definitivo se establece con imágenes y punción de la colección, por lo que la tomografía computada es de elección por su sensibilidad y especificidad sobre el 95%, ya que permite identificar lesiones de pocos milímetros, establecer su ubicación precisa, reconocer la presencia de aire, además de la evaluación de los órganos de la cavidad abdominal y pélvica. Los abscesos hepáticos son lesiones hipodensas, bien definidas, rodeadas por un halo endomatoso. Menos del 20% presenta un anillo periférico que capta el contraste. La ecotomografía abdominal es de gran utilidad, de bajo costo, fácil acceso y no necesita el uso de medio de contraste. La sensibilidad varía entre el 75 a 95% y además nos permite una óptima evaluación de la vía biliar. Los abscesos se observan hipoecogénicos con respecto a la parénquima, pudiendo tener refuerzo posterior. La resonancia magnética tiene una discreta mayor sensibilidad sobre la tomografía computada en el diagnóstico de lesiones pequeñas. Sin embargo, el beneficio es poco. Se recomienda que siempre se intente realizar un diagnóstico microbiológico, con al menos 2 hemocultivos previos al inicio del tratamiento, solicitando dirigidamente el cultivo de microorganismos anaerobios. El tratamiento de elección de los abscesos hepáticos piógenos es por medio de cobertura antibiótica de instalación temprana asociada a drenaje percutáneo, ya que proporciona la curación de la mayoría de los pacientes con una tasa de complicaciones del 4 al 11%. La terapia antibiótica se hará de acuerdo con el foco infeccioso inicial, ya sea conocido o supuesto, y los gérmenes habituales responsables. La colocación de un catéter para drenar el absceso se hace por vía percutánea guiada por radiografía, únicamente en los abscesos de gran tamaño, que sean mayor de 5 centímetros, en los localizados en el lóbulo izquierdo y cuando no hay respuesta al tratamiento médico o existe fallo hepático concomitante, casos de sepsis grave o shock séptico. El drenaje quirúrgico se lleva a cabo solo si fracasa el drenaje percutáneo, si existen contraindicaciones como trastornos de coagulación, ascitis, abscesos múltiples de tamaño pequeño y riesgo de dañar una estructura vital, enfermedades asociadas subsidiarias de cirugía o en los abscesos que muestran ruptura o hemorragia. El abordaje por vía laparoscópica es una alternativa a la cirugía convencional. Por otro lado, el tratamiento de los abscesos hepáticos amebianos consiste en la administración de amebicidas lo antes posible. Para la elección de la pauta antimicrobiana se distingue entre los casos en que se sospecha un origen colónico o biliar. En los primeros, los agentes causantes son bacilos gram negativos aerobios y anaerobios. En aquellos en los que se sospecha un origen biliar, son más frecuentes los enterococos y los bacilos gram negativos aerobios. Las pautas de tratamiento antimicrobiano utilizadas con más frecuencia consisten en la asociación de una cefalosporina de tercera generación y metronidazol, o monoterapia con un carbapenio. En los casos en que se sospeche un absceso amebiano, hay que tratar con metronidazol endovenoso 1.5 mg cada 24 horas y se puede añadir paramomicina vía oral para erradicar las formas intestinales. Por último, en las últimas décadas, la aspiración externa cerrada y el drenaje percutáneo asociado con el tratamiento antibiótico han disminuido la necesidad de proceder al drenaje mediante cirugía abierta. La duración del tratamiento suele ser de 4 a 6 semanas, de las cuales se aconseja que al menos durante las primeras 3 se utilice la vía parenteral. Con esto terminamos el repaso absceso hepático. Les habló David Vizcarra para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.